Ese rotor está a punto de fallar, dijo ella sin levantar la vista. Nadie respondió. Solo el silencio del hangar y el zumbido de herramientas. Marisa Moreno tenía 38 años y unas manos tan firmes que ni el temblor del frío montañés lograba desviarlas. En Ciudad Centuria, la conocían como la mecánica del aeropuerto civil. Una mujer que llegaba antes del amanecer, reparaba lo que nadie más podía y se marchaba sin decir más que lo necesario. Lo que no sabían, lo que nadie se atrevía a preguntar, era por qué alguien tan precisa, tan letalmente eficaz, había terminado en un rincón olvidado entre montañas, reparando avionetas de segunda mano. ¿Listo el Cessna para el vuelo charter?, preguntó Jake Rivas, el jefe del aeropuerto. El motor suena mejor que nunca, respondió Marisa sin mirarlo. Cambié bujías, limpié inyectores. Tiene 1000 horas más de vida. Jake la observó. Ella no lo notó, o fingió no notarlo. Había algo en Marisa que no encajaba con el ambiente tranquilo del aeropuerto. Esa forma de diagnosticar problemas solo con el oído, de elegir la herramienta exacta sin mirar. No era simple experiencia. Era entrenamiento. Entrenamiento del tipo que no se aprende en escuelas civiles. ¿Alguna vez pensaste en sacar licencia de piloto?, preguntó Jake. Sus manos se detuvieron. Apenas un segundo. No es lo mío, dijo. Y volvió a trabajar. Lo que Jake no sabía, lo que nadie en Ciudad Centuria sabía, era que Marisa había sido capitana en el ejército. Piloto de helicóptero Sub-6 Black Hawk. 3 despliegues. Más de 2.000 horas de vuelo. Hasta que perdió a su tripulación en un accidente que nadie supo explicar. O que nadie quiso explicar. Desde entonces, ella eligió el silencio. Y el suelo firme. Pero ese día, mientras un helicóptero militar sobrevolaba el aeropuerto rumbo a la base de la Guardia Nacional, Marisa lo siguió con la mirada. El estruendo de las aspas cortando el aire le comprimió el pecho. Jake, que también lo miraba, comentó. Debe ser hermoso volar por estas montañas. Son peligrosas, dijo Marisa, sin quitar la vista. Corrientes descendentes, cambios de presión, terreno traicionero. La mayoría de los pilotos no tienen entrenamiento para eso. No era un comentario casual. Era diagnóstico. Preciso. Calculado. Más tarde, un grupo de reservistas militares llegó a cargar combustible. Mientras Marisa cambiaba una llanta, oyó los comentarios. Dicen que esa mecánica cree que sabe más que los pilotos, dijo uno, riéndose. Seguro vio Top Gun demasiadas veces, agregó otro. El sargento McChoes, al mando del grupo, observó a Marisa. Su forma de moverse. Su postura. No era civil. Él lo sabía. Él también había servido. Y reconocía a los que habían usado uniforme aunque intentaran esconderlo. ¿Sabe algo de su pasado?, preguntó en voz baja a Jake. Llegó hace 3 años con referencias perfectas, respondió. Y desde entonces, ningún error. Pero nunca habla de dónde aprendió. Marisa terminó su trabajo. Metódica. Silenciosa. Implacable. ¿Problemas con el camión?, preguntó al pasar, mirándolo a los ojos. Ninguno, señora, respondió Torres. Y en ese instante, supo. No quién era, sino que era. Soldado. Piloto. Alguien que había visto cosas que no se cuentan. ¿Dónde aprendió a trabajar helicópteros?, preguntó uno de los soldados jóvenes. Vi cómo miraba ese Black Hawk. Sabía exactamente qué estaba buscando. Ella dudó. Un segundo. Un instante. Si prestas atención, aprendes más de lo que imaginas, dijo. Y siguió caminando. Esa noche, en su apartamento sobre el taller mecánico, desplegó manuales de vuelo sobre la mesa. Diagramas, anotaciones, cálculos. Todos los días los repasaba. Mantenía sus certificaciones al día. Por si acaso. Por si un día la necesitaran. Y ese día llegó 3 semanas después. El coronel Bradley Harrison, comandante del nuevo programa conjunto entre civiles y militares, llegó al aeropuerto. Alto, rígido, y con un desprecio apenas disimulado hacia los civiles. En la reunión de presentación, revisó los informes de mantenimiento con el ceño fruncido. Estos registros son detallados, dijo. ¿Quién es responsable? Marisa Moreno, dijo Jake, orgulloso. Nuestra mecánica principal. Harrison la miró. Marisa no se inmutó. Aún con las manos manchadas de aceite, se mantenía erguida. Pero él no veía eso. Solo veía una civil. Su expediente no indica formación militar. Ni certificaciones avanzadas, dijo. Correcto, señor, respondió ella, con voz firme. Eso es un problema. El golpe fue seco. Como un disparo.
No podemos permitir que civiles sin credenciales toquen equipo militar. Traeré técnicos certificados. Usted, señora Moreno, se limitará a lo estrictamente civil. Marisa apretó los dientes. No habló. No aún. Pero adentro, algo empezó a romperse. Había volado en zonas de guerra, aterrizado en medio de tormentas de arena, reparado rotores bajo fuego enemigo. Y ahora, un burócrata con uniforme le decía que cambiar aceite en una avioneta no la calificaba para nada más. ¿Puedo hablar, señor?, preguntó con voz contenida. Adelante, dijo Harrison, condescendiente. Conozco estos sistemas. Puedo demostrarlo. No lo dudó, interrumpió él. Pero esto no es una clase de mecánica. Es el ejército. El desprecio era evidente. Gracias por su tiempo, dijo Marisa. Salió de la sala. Pero no estaba derrotada. Esa noche, abrió el sobresellado que había guardado por años. Dentro estaban sus documentos militares. Certificados. Condecoraciones. Informes. Todo lo que podría demostrar quién era. Pero también todo lo que había jurado dejar atrás. Al día siguiente, encontró un memorándum pegado a la puerta del hangar. Nuevos protocolos de seguridad. Prohibido el acceso civil a áreas militares. Prohibido ofrecer asesoramiento técnico no solicitado. Prohibido interferir con operaciones militares. La estaban empujando fuera. Sin despedirla. Sin decirlo. Pero era claro. Esto es un insulto, dijo Jake. Voy a llamar a la autoridad aeroportuaria. No lo hagas, respondió Marisa. Pero eres la mejor, insistió él. No pueden. Y lo están haciendo. Ya me ajustaré. Pero mientras veía al equipo militar instalar sus herramientas en el hangar que ella misma había mantenido durante 3 años, sintió algo que no había sentido desde que dejó el uniforme, el deseo de demostrarles que estaban equivocados. Muy pronto, tendría su oportunidad. El día en que todo explotó comenzó como cualquier otro, hasta que Marisa encontró una grieta invisible en un eje de hélice. Estaba revisando una aeronave charter cuando notó la falla. Minúscula. Mortal. A simple vista, imperceptible. Pero ella lo sabía. Esa grieta era una sentencia de muerte. Estaba anotando la orden de repuesto cuando un teniente apareció con un portapapeles en la mano y arrogancia en la voz. Señora, necesito que se aleje del avión, dijo sin mirarla a los ojos. El coronel Harrison ordenó suspender todo mantenimiento civil durante nuestro ejercicio. Marisa lo miró como si hubiera dicho que la tierra es plana. Esta aeronave es parte de un vuelo civil. Tiene pasajeros en 3 horas. Y esta pieza puede fallar en el aire. Lo lamento, son las órdenes. Ninguna actividad civil mientras dure la operación militar. ¿Cuánto va a durar? Varias horas. Tal vez todo el día. Marisa respiró hondo. ¿Entonces quiere que deje despegar un avión con una hélice rota porque usted tiene entrenamiento? El teniente Walsh tragó saliva. Estoy seguro de que no es tan grave. No es tan grave, la voz de Marisa se alzó, cortante como cuchilla. ¿Alguna vez ha visto una hélice explotar en pleno vuelo? Yo sí. Gente cayendo del cielo. No es teórico. Es sangre. El radio del teniente chisporroteó. Teniente Walsh, ¿cuál es la situación? Era Harrison. La mecánica está discutiendo sobre mantenimiento, señor. Dígale que se retire de inmediato. Si tiene preocupaciones, puede reportarlas después del ejercicio. Marisa cerró su cuaderno, con una frialdad gélida. Cuando ese avión caiga del cielo, recuerde esta conversación, dijo. Y se fue. Pero no antes de hacer una llamada. Aquí Marisa Moreno del aeropuerto de Ciudad Centuria. Instruyo suspender el vuelo del bimotor. Fallo crítico detectado. Repito, fallo crítico. 20 minutos después, el coronel Harrison entraba al hangar como una tromba. ¿Qué demonios hizo?, rugió. Evité que murieran 3 personas, respondió sin inmutarse. Interfirió con operaciones civiles. Violó una orden directa. Realicé la inspección antes de que su teniente me ordenara detenerme. Y documenté todo. ¿Quiere ver las fotos? Está saboteando este programa. No toleraré esta actitud. ¿Mi actitud? Marisa se dio vuelta lentamente. Mi actitud es salvar vidas. Cuando le digo que una aeronave es insegura, no es una sugerencia. Usted es una civil con delirios de grandeza, gritó Harrison. No necesito que una mecánica grasienta me dé lecciones. El hangar enmudeció. Todos los soldados presentes se giraron. El silencio era explosivo. Torres intervino con voz baja. Coronel, tal vez deberíamos. Silencio, sargento, ladró Harrison. Se giró de nuevo hacia Marisa.
Quiero que entienda algo, usted trabaja para este aeropuerto, no para las Fuerzas Armadas. No tiene voz en asuntos militares. Si vuelve a entrometerse, la haré expulsar del aeropuerto por considerarla un riesgo de seguridad. ¿Con qué justificación? Acceso no autorizado. Interferencia operativa. Elija la que quiera. Era una amenaza. Clara, pero Marisa ya había escuchado muchas amenazas antes. Y había volado por encima de ellas. Torres la alcanzó después. ¿Estás bien? Estoy acostumbrada. ¿Y la grieta en la hélice? ¿Era realmente peligrosa? A 3 ciclos de vuelo de desintegrarse. Torres asintió, despacio. Tienes el lenguaje técnico de alguien que ha hecho análisis de fallas. Marisa lo miró. Había respeto en su voz. Genuino. He visto muchos accidentes, sargento. Y sé leer las señales. Esa tarde, Jake la llamó a su oficina. Harrison presentó una queja formal. Dice que eres insubordinada, que exageras riesgos para desobedecer órdenes. ¿Y los pasajeros que no murieron? ¿Eso también lo exageré? Confío en ti, Marisa. Pero si esto escala, podríamos perder nuestros contratos. Y yo podría perder el trabajo. Marisa bajó la vista. Sabía que Jake la estaba defendiendo, pero sabía también que el sistema nunca había estado de su lado. Esa noche, volvió a mirar sus documentos. El sobre con su historial militar seguía ahí, cerrado, esperando. Torres tenía razón. Harrison estaba usando su supuesta falta de credenciales como arma, pero las credenciales estaban ahí, y ella sabía que algún día no tendría más opción que mostrarlas. No tendría que esperar mucho. 3 días después, el desastre casi ocurrió. Una tormenta se había formado durante la noche. Vientos de 100 kilómetros por hora. Visibilidad reducida. El servicio meteorológico había emitido alertas rojas. Harrison no canceló el ejercicio. Nuestros pilotos deben estar listos para condiciones adversas, declaró. Marisa lo oyó mientras reemplazaba una bomba de combustible. Miró por la ventana del hangar. Ann Blackhawk intentaba maniobrar entre las ráfagas. El piloto luchaba. El helicóptero subía y bajaba, tambaleante. Desde su ángulo, Marisa vio algo que Harrison no. El ángulo sur de aproximación generaba una zona de corrientes descendentes justo frente al hangar. Si el helicóptero descendía por ahí, caería como una piedra. Corrió hacia Torres. Sargento, dígale que cambie el ángulo de aproximación. Esa zona es peligrosa. El viento lo va a derribar. Debo consultarlo. Pero la radio interrumpió. Blackhawk 206, autorizado para aproximación sur, dijo Harrison. Va a golpear viento descendente en 10 segundos, gritó Marisa. El mecánico debe ocuparse de lo suyo, rugió Harrison por la radio. Y entonces sucedió. El helicóptero cayó repentinamente 5 metros. El rotor trasero rozó el suelo. Chispas. Gritos. Maniobras desesperadas. El piloto logró estabilizarlo. Apenas. El Black Hawk aterrizó con violencia. Destrozado. Pero la tripulación salió ilesa. El hangar quedó en silencio. La tensión era tan espesa que se podía cortar con una navaja. ¿Qué diablos pasó?, exigió Harrison. Corrientes de viento inesperadas, señor, balbuceó el piloto. Como caer de un acantilado. ¿Y nadie te advirtió? La mecánica me lo advirtió, intervino Torres. Y yo intenté decirle, pero usted... Harrison giró hacia Marisa, furioso. ¿Usted sabía que esto ocurriría? Lo predije exactamente. ¿Y por qué no lo reportó por los canales adecuados? Porque usted me los bloqueó. Me prohibió emitir alertas. Me dijo que mis opiniones no eran bienvenidas. Las palabras de Marisa resonaron como disparos. Claras. Implacables. No puede culparme por seguir las reglas que usted impuso. Jaque, los soldados, el piloto, todos observaban en silencio. Harrison ya no tenía autoridad. Solo vergüenza. ¿Usted es piloto?, preguntó el joven capitán, aún temblando. Marisa lo miró a los ojos. Sí. ¿Cuánto tiempo voló? 8 años. Más de 2.000 horas. Combate. Montañas. Condiciones peores que estas. Silencio. Eso es imposible, susurró Harrison. Su archivo dice que es civil. Mi archivo dice lo que yo permití que diga. Y entonces, lo dijo en voz alta. Fui capitana de la 160ª División de Aviación de Operaciones Especiales. Dejé el servicio en 2015. No dejé de ser piloto. Solo dejé de usar el uniforme. El hangar estalló. No en ruido. En asombro.
Nadie volvió a verla igual. El silencio del hangar fue sepulcral. Y en ese vacío, la voz de Marisa cayó como un trueno. Fui capitana de la 160ª. Volé Black Hawks en combate. Vi morir a mi tripulación. ¿Usted cree que eso se olvida? Harrison no encontraba palabras. Su rostro, siempre pétreo, se deshacía en incredulidad y miedo. Torres fue el primero en reaccionar. Capitana dijo, con un respeto nuevo. ¿Qué pasó en 2015? Marisa apretó los puños. Su mirada se endureció. Una falla en el rotor trasero. Informe oficial, error mecánico. Realidad, yo lo pasé por alto. 4 soldados muertos. Yo viví. Y no he dejado de cargarlo ni un día. Jackie le escuchaba desde el fondo. Siempre supo que ella era distinta. Pero nunca imaginó esto. Ese mismo día, la noticia voló como fuego por el comando. La mecánica de Ciudad Centuria era en realidad una leyenda caída. Y mientras la mayoría de los soldados la miraban con una mezcla de admiración y vergüenza, Harrison simplemente desapareció. No físicamente, sino como figura de autoridad. Lo que había hecho ignorar advertencias, minimizar competencia ya no era solo arrogante. Era peligroso. La mañana siguiente, Torres fue a verla. Capitana, la cadena de mando va a pedir una investigación oficial. Pero también preguntarán por su expediente. Marisa asintió. No hay forma de evitarlo ya. Hice una revisión preliminar, dijo él con cautela. Usted no solo voló misiones estándar. Hizo extracciones de operaciones negras. Evacuaciones médicas bajo fuego. Reconocimiento sobre territorio enemigo. Eso fue antes, respondió ella, mecánicamente. 3 años no son antes, capitana. Son ayer. Marisa se volvió hacia él. Había algo en su rostro que no había mostrado en todo este tiempo. Dolor. ¿Sabe por qué me convertí en mecánica? ¿Para no volver a fallar? Porque las máquinas no deciden. Las máquinas no eligen mal. Funcionan o no, y si fallan, la culpa es clara. Pero ayer no fuiste una mecánica, dijo Torres. Fuiste una piloto. Fuiste líder. Salvaste vidas con una decisión. Ella no respondió. Pero lo sabía. La chispa en su interior no era rencor. Era responsabilidad. Esa tarde, Jackie llegó con una solicitud formal de la Agencia Federal de Aviación. Querían entrevistarla. Su combinación de experiencia era única. Querían saber por qué un piloto como ella había desaparecido del radar. ¿Y si te digo que estoy pensando en renovar mis certificaciones?, preguntó Marisa en voz baja. Jackie se iluminó. ¿Hablas en serio? Con tu historial, te contratan donde quieras. Montaña, rescate, evacuación médica. No estoy tomando decisiones, lo cortó. Solo, considerando. Pero esa noche, rompió el sello del sobre. Expedientes de vuelo. Cartas de recomendación. Informes del accidente. Y una línea final en mayúsculas. La capitana Moreno actuó según protocolos. La falla fue imprevisible. No se atribuye negligencia. Marisa no lo creía. Porque sí hubo señales. Una vibración menor. Una respuesta lenta del control. Pequeños indicios que desestimó. Porque confió más en los instrumentos que en su instinto. Y pagó un precio que aún no terminaba de saldar. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el capitán Williams. El piloto que había estado a punto de estrellarse por seguir las órdenes de Harrison. Ma'am, vengo a agradecerle por intentar advertirme, dijo, con voz temblorosa. Y a disculparme por no escucharla. Marisa lo dejó entrar. Guardó los documentos. Usted seguía órdenes. No es excusa. Soy piloto. La seguridad es mi responsabilidad, no la del coronel. Él observó el apartamento. Manuales. Diagramas. Una vida que jamás se alejó realmente de los cielos. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Por qué ocultó quién era? Porque ya no quería ser ella. Quería ser alguien que arregla motores. Que no toma decisiones de vida o muerte. Pero los instintos siguen ahí, dijo Williams. Y ayer los usó. Marisa lo miró. Sí, lo había hecho. Y se sintió viva por primera vez en años. Capitán, preguntó ella, si hubiera sabido lo del viento ayer, ¿habría hecho la misma maniobra? No, señora. Ni loco. Habría tomado otro ángulo o suspendido el vuelo. Entonces no fue inevitable. Fue prevenible. Completamente prevenible. Marisa respiró hondo. Eso era lo que necesitaba confirmar. Que aún podía marcar la diferencia. Al día siguiente, hizo una llamada. Quiero programar una revisión de vuelo para reactivar mi licencia. ¿Tipo de aeronave?
Rotocraft. UP-60 Black Hawk. Silencio al otro lado. Eso requiere acreditación militar o entrenamiento civil equivalente. Tengo la documentación. Nombre: Capitán Marisa Moreno. Exentésima sexagésima SOAR. Espere en línea. Voy a transferirla al jefe examinador. Mientras esperaba, supo que acababa de dar el primer paso hacia una identidad que ya no podía seguir enterrando. Esa semana, el equipo de investigación llegó a Ciudad Centuria. Liderados por la inspectora Patricia Rodríguez, mujer de pocas palabras y mirada implacable. Harrison intentó controlar la narrativa desde el primer momento. La tormenta fue inusual. Seguimos protocolos estándar. Recibió advertencias específicas sobre el viento, interrumpió Rodríguez, mostrando su tableta. ¿Cuál fue su proceso de decisión? Comentarios generales de un civil. ¿Civil? ¿Se refiere a la capitán Marisa Moreno? Harrison palideció. Sí, pero no sabía quién era. Rodríguez anotó algo. Ignoró advertencias sin verificar la experiencia de quien las dio. En ese momento, Marisa apareció en el hangar, ya no con actitud de mecánica, sino con la presencia tranquila de alguien que ya no tenía nada que ocultar. Inspectora, soy Marisa Moreno. Entiendo que desea entrevistarme. Capitán, gracias por presentarse. Su expediente es impresionante. Durante 1 hora, Marisa detalló todo: las condiciones del viento, sus advertencias, las cadenas de mando fallidas. ¿Accidente prevenible?, preguntó Rodríguez. Totalmente prevenible. La inspectora se volvió a Harrison. ¿Puede negar lo que escuchó? No, señora. Lo que dijo es exacto. ¿Por qué ignoró una advertencia técnica? Pensé que era una civil sin formación. Rodríguez lo fulminó con la mirada. ¿Y eso justificaba ignorar una advertencia de seguridad? El rostro de Harrison era una máscara de arrepentimiento. Y la voz de Marisa, en contraste, era cada vez más fuerte. No soy una amenaza, coronel. Soy el recurso que usted despreció. Y el accidente casi le cuesta la vida a su piloto. Rodríguez no necesitó decir más. La historia de Harrison estaba escrita. Y no la escribió él. El lunes siguiente, el helicóptero de Marisa se elevó por los cielos de Ciudad Centuria. No como mecánica, sino como piloto activa nuevamente certificada. La revisión de vuelo había sido una formalidad. El examinador quedó boquiabierto ante las maniobras que ella ejecutó como si nunca hubiera dejado los mandos. Vuelo de montaña. Aproximaciones con viento cruzado. Emergencias simuladas. Es la demostración más impecable que he visto en 20 años, dijo él. Capitana, bienvenida de vuelta. Pero esa victoria personal no era el fin. Era solo el comienzo. El accidente del Black Hawk había desencadenado una investigación que ya no solo apuntaba a Harrison, sino al sistema entero. Rodríguez, implacable, declaró: no estamos aquí solo para castigar errores. Estamos aquí para corregir una cultura que premia la jerarquía sobre la competencia. Esa misma mañana, el coronel Amanda Foster aterrizó en Ciudad Centuria, veterana de Irak, comandante de hierro. Llegó con una expresión que congelaba sangre. Bradley le dijo a Harrison en privado: explícame cómo ignoraste advertencias de vuelo dadas por una piloto condecorada. No sabía quién era, pero viste cómo hablaba, cómo analizaba. Y aún así, no preguntaste. Porque asumiste que si no llevaba insignias, no sabía nada. Foster no estaba allí solo para recoger escombros. Estaba allí para arrancar las raíces podridas. Horas después, Torres apareció en el hangar con una noticia. Capitana, acaban de notificar que usted ha sido solicitada oficialmente como testigo en la audiencia disciplinaria del coronel Harrison. Marisa asintió. Lo esperaba, pero no lo deseaba. No le interesaba destruir a Harrison, pero sabía que la institución no cambiaría si no se enfrentaba a su reflejo más tóxico. El viernes, la sala de audiencias estaba llena. Comandantes, observadores, altos mandos conectados por videollamada. Foster presidía. Esta audiencia evaluará si el coronel Harrison demostró juicio apropiado en el incidente del UF-60. Marisa fue llamada a testificar. Relató cada paso con la precisión quirúrgica que la caracterizaba. Las advertencias que dio, las restricciones que le impusieron, la cadena de omisiones que casi matan a un piloto. ¿Considera que la decisión del coronel fue razonable con la información disponible? No, señora. Las condiciones eran peligrosas y las advertencias específicas. Su decisión fue negligente. Luego, Harrison fue interrogado. ¿Reconoce haber ignorado una advertencia técnica sin verificar la fuente? Sí, señora. ¿Cree que fue adecuado? No, señora. Fallé en mi deber.
Entonces Foster se dirigió a Marisa. Capitana, ha escuchado la admisión del coronel. ¿Tiene algo más que agregar? Marisa respiró profundamente. Podía hundirlo. O podía hacer algo más difícil, perdonarlo. El coronel cometió errores graves. Pero no por malicia, sino por una cultura que lo formó para desconfiar de lo que no lleva galones. Esa cultura falló más que él. Y si queremos que esto no pase otra vez, debemos reformar esa cultura. No solo castigar individuos. Foster guardó silencio por unos segundos. ¿Está sugiriendo clemencia? Estoy sugiriendo aprendizaje. El silencio fue absoluto. Esa declaración no solo salvó la carrera de Harrison, redefinió el enfoque de toda la investigación. El panel recomendó remover al coronel Harrison de su rol de comando inmediato, asignarlo como oficial de operaciones adjunto, con entrenamiento obligatorio en gestión de recursos de tripulación, colaborar directamente con la capitana Moreno en el diseño de nuevos protocolos de integración civil-militar. Sí, lo dijeron en voz alta. Colaborar con ella. Marisa había pasado de ser ignorada a ser indispensable. Y mientras salía de la sala, Harrison la detuvo. ¿Por qué me defendiste? Porque castigar no arregla nada. Pero aprender, sí. No lo merezco. Yo tampoco merecía perder a mi tripulación. Y aún así, pasó. La diferencia es lo que hacemos después del error. Se despidieron con un apretón de manos. Serio. Lleno de heridas no cerradas. Pero sincero. 6 meses después, el aeropuerto de Ciudad Centuria era otro. Ya no era solo una pista entre montañas. Era el centro de un programa conjunto entre civiles y militares que se enseñaba en todo el país. Y Marisa, ahora pilotaba el helicóptero de emergencias del condado. Hermet 7, autorizado para despegar, dijo Jake, ahora coordinador regional. Buen vuelo, capitana. Recibido, Torre, respondió ella. Partimos con un paciente a bordo. En la cabina trasera, paramédicos estabilizaban a un excursionista herido. Marisa mantenía la calma. Dominaba ese cielo como si fuera parte de él. Aterrizó en el hospital sin un solo vaivén. Precisión quirúrgica. Capitana. Buen aterrizaje, dijo uno de los paramédicos. El viento en esa cresta era horrible. La montaña enseña respeto. O lo exige. De vuelta en el hangar, Torres la esperaba con un sobre. Estadísticas nuevas, anunció. Desde que se implementaron los protocolos que desarrollamos juntos, los incidentes reportables bajaron un 37% en instalaciones militares. Marisa sonrió. Parece que escuchar también salva vidas. Torres le entregó el sobre. Directo del Pentágono. Era una carta de reconocimiento, firmada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, reconociendo su rol en salvar vidas, reformar procesos e integrar experiencia civil. También venía con una invitación. Quieren que presentes el estudio del caso de Ciudad Centuria en la Conferencia Anual de Aviación Militar, dijo Torres. Tu historia necesita ser contada. Antes de que pudiera responder, la voz de Jake tronó por el intercomunicador. Marisa, llamada de emergencia. Excursionistas perdidos. Clima en deterioro. ¿Disponibilidad inmediata? Ya voy, respondió ella, caminando hacia el helicóptero. Mientras se abrochaba el arnés y giraba los rotores, pensó en todo lo que había intentado enterrar. Su historia, sus miedos, sus errores. Y supo que todo eso no era su carga. Era su fortaleza. El helicóptero despegó hacia cielos nublados. Pero ella no dudaba. Porque había vuelto a ser quien era. Piloto. Líder. Guardiana del cielo. El cielo se oscurecía rápidamente sobre las montañas cuando Hermet 7 cruzó la línea de nubes. 2 excursionistas perdidos. 1 herido. Y la tormenta venía con furia. Marisa sujetaba los mandos con firmeza, pero su mente estaba despejada. Ya no sentía miedo. Sentía propósito. La radio crepitó. Hermet 7, aquí base militar de Ciudad Centuria, era Harrison. Estamos monitoreando tu vuelo. Las condiciones se empeoran en tu zona. ¿Necesitas apoyo? Una pausa. Y luego, con voz medida. Tenemos un blackout en espera, por si el rescate requiere doble extracción. Marisa cerró los ojos un instante. 6 meses atrás, ese hombre la habría ignorado. Hoy, ofrecía respaldo sin esperar crédito. Gracias, coronel. Monitoreamos condiciones. Avisaré si necesitamos refuerzo. El vuelo duró 3 horas. Entre turbulencias, visibilidad nula y mapas topográficos que Marisa conocía como las líneas de su mano, los encontró, refugiados en una grieta rocosa. Uno con la pierna rota.
el otro tiritando. La extracción fue técnica, precisa. Anclajes, cuerda, coordinación quirúrgica con los paramédicos. Y mientras el helicóptero tocaba suelo en el hospital, la lluvia comenzaba a azotar con fuerza. Lo habían logrado. De nuevo. Esa noche, ya de regreso, Marisa actualizaba el log de vuelo en su apartamento cuando golpearon la puerta. Una joven en uniforme militar esperaba, visiblemente nerviosa. «Capitana Moreno, soy la teniente Jessica Ryan, recién asignada a la unidad. El coronel Harrison dijo que usted podría explicarme técnicas de vuelo de montaña». Marisa la invitó a pasar. Durante 2 horas hablaron de meteorología, vectores de viento, trayectorias seguras, puntos ciegos entre picos. Ryan escuchaba con devoción. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo al final. «¿Por qué dejó el ejército?». Marisa pensó en su tripulación. En los rostros que la miraban desde la vieja fotografía que siempre llevaba en su mochila de vuelo. Porque necesitaba entender algo que entonces no sabía, respondió. Que volar no es lo mismo que liderar. Que servir no es mandar. Es proteger. Y a veces, para proteger, hay que dar un paso atrás. Y replantearse por qué haces lo que haces. ¿Y ahora, por qué vuela? Porque hay gente que necesita ayuda. Y yo tengo la habilidad para dársela. Esa respuesta, aunque sencilla, lo cambiaba todo. Una semana después, Marisa apareció en la portada de la revista Aviación Semanal, la mecánica que salvó la aviación militar. El artículo contaba cómo había derrumbado una jerarquía arrogante con una verdad simple, que la experiencia vale más que el rango. Pero lo que más la conmovió fue otra cosa. Un sobre. Sin remitente. Dentro, una carta manuscrita. «Capitana. Desde ayer, todos los nuevos pilotos aprenden los protocolos que usted y yo desarrollamos juntos. Su historia se enseña en cada aula. Cada vuelo ahora lleva su legado. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Sargento Torres». Marisa dejó la carta junto a la foto de su vieja tripulación. Los 4. Sonriendo. Confiando en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo culpa. Sintió paz. Pero la montaña no espera. El intercomunicador del hangar sonó. «Capitana, se reporta un incendio en zona forestal. Evacuación aérea requerida. Helicóptero de bomberos fuera de línea. ¿Disponibilidad?». Marisa ya caminaba hacia su Black Hawk. «Estoy lista», dijo. La montaña llamaba. Y ella respondía. El fuego rugía como un animal salvaje en la garganta del cañón sur. Y la única forma de atravesarlo era desde el aire. Marisa levantó vuelo con precisión quirúrgica. Los vientos eran erráticos, las térmicas brutales, pero ella ya no era una civil reparando motores. Era la capitana Moreno. Piloto. Comandante. Punto de quiebre entre la vida y la muerte. En tierra, los bomberos señalaban con bengalas. Un grupo de habitantes atrapados por las llamas necesitaba evacuación aérea inmediata. El Black Hawk era la única aeronave con potencia y estabilidad suficientes para maniobrar en ese infierno de humo y viento. «Capitana, ¿ve la zona de extracción?», preguntó el jefe del operativo. «Negativo, demasiada ceniza en suspensión». «Pero la siento», respondió ella, ajustando los controles. «La montaña respira. Y yo respiro con ella». Realizó una maniobra en espiral, descendiendo entre columnas de humo como si navegara entre ruinas en llamas. Nadie más en esa base habría intentado esa aproximación. Pero ella no lo intentaba. Lo lograba. Evacuaron a 8 personas. 3 heridos. Ningún accidente. Cuando el Black Hawk aterrizó de nuevo en la base, todos la recibieron con una mezcla de asombro y reverencia. Harrison estaba allí. «Capitana», dijo, sin buscar excusas ni méritos. «No hay forma de agradecerle esto». «No se trata de agradecimiento», coronel respondió. «Se trata de hacer lo correcto. Y tener el valor de escucharlo cuando alguien lo señala». En las semanas siguientes, las llamadas de emergencia se volvieron rutina. Montaña, viento, accidentes, rescates. Cada vuelo consolidaba su reputación no solo como piloto, sino como símbolo de un nuevo paradigma. Uno en el que las credenciales se ganaban en el aire, no en los papeles. Una mañana, recibió una invitación oficial. Comando Central de Aviación del Ejército, conferencia anual, ponente destacada, capitana Marisa Moreno. Jackie la leyó por encima de su hombro. ¿Vas a ir? No lo sé, dijo ella. No vuelo por reconocimiento. No, respondió Jake. Pero a veces, contar tu historia salva más vidas que cualquier vuelo. Esa tarde, en el hospital de Ciudad Centuria, un niño de 8 años le entregó un dibujo. Un helicóptero.
Una mujer en la cabina. Y una palabra debajo, gracias. Ella se agachó, conmovida. ¿Tú dibujaste esto? Sí. Mamá dice que me salvaste. Y que eres una heroína. Marisa sintió como algo dentro de ella, algo que llevaba roto años, se reparaba en silencio. No soy una heroína, le dijo. Solo soy buena en mi trabajo. Pero en su corazón, sabía que por fin, estaba donde debía estar. Un año más tarde, la base aérea de Ciudad Centuria se convirtió en el centro piloto del nuevo programa conjunto de aviación civil-militar. Protocolos de emergencia. Integración de personal. Escucha activa. Evaluación de experiencia, no solo jerarquía. Todo basado en lo que ocurrió aquel día en que una mecánica alzó la voz y salvó a un capitán de caer al vacío. Marisa ahora formaba parte del Comité Nacional de Seguridad Aérea. Seguía volando. Seguía reparando motores. Pero también enseñaba. No con pizarras. Con experiencia. El último vuelo del día fue una evacuación nocturna en zona nevada. Visibilidad cero. Vientos laterales. Condiciones que congelarían la sangre a cualquier piloto. Pero a ella, le devolvían la claridad. Tras aterrizar y dejar al paciente a salvo, Jaque habló por radio. Capitana Moreno, desde que usted volvió al aire, no hemos tenido una sola pérdida en vuelo. 0 accidentes. 0 errores. Ella no respondió de inmediato. Miraba la silueta de la montaña recortada contra la noche. No es solo por mí, Jake dijo al fin. Es porque ahora todos escuchan. Y tú fuiste la que enseñó a hacerlo. Esa noche, en su escritorio, Marisa guardó la carta de Torres, el dibujo del niño, y el certificado de reconocimiento que el ejército le entregó después de su ponencia en la conferencia anual. Y junto a todo eso, la foto de su antigua tripulación. No los olvidé, murmuró. Pero al fin aprendí cómo vivir por ustedes, no solo cargar con su ausencia. Afuera, el sonido de los rotores volvió a cortar el aire nocturno. Otro vuelo. Otra llamada. Otra vida esperando. Marisa tomó su casco, caminó hacia el hangar y subió a su Blackhawk. Porque hay responsabilidades que no se pueden esconder. Solo se pueden asumir. Con decisión. Con memoria. Con alas.